machismo tiene áreas que no son fácilmente discernibles para los hombres. Lograr entender en algunos hombres, hacerles entender que si tú te casaste, tú no puedes pretender seguir viviendo como soltero. Marcos, estamos de nuevo con su programa Hombres de Verdad, un espacio que, como siempre decimos, Dios ha abierto para beneficiar a muchos, y tú y yo somos testigos de que realmente el Señor ha usado este espacio para esos propósitos, y alabamos al Señor. Hoy vamos a hablar acerca de las batallas de los hombres. Algo que desde que el pecado entró al mundo, el hombre ha tenido que batallar. No solamente las batallas propias de una nación, pero ha tenido que batallar con todo. O sea, no, yo creo que eso es uno de las peores consecuencias que ha traído el pecado, que es que el hombre tiene que estar siempre batallando. La Biblia dice, vas a tener problemas para producir lo que la tierra necesita, y vas a tener que hacerlo con el sudor de tu frente. O sea, va a tener que batallar. Pero ¿cuáles son las batallas, Marcos, que más enfrentan los hombres hoy en día? En tu experiencia como hombre, como cristiano, como pastor, ¿cuáles son aquellas batallas que tú ves, áreas? Y vamos a usar ese término mejor. ¿Cuáles son las áreas de batallas? Si fuera una batalla física, diríamos, ¿cuáles son las arenas? ¿Verdad? Como se le habla. Pero ¿cuáles son las áreas con las que los hombres más batallamos después que el pecado entró al mundo? Mira, recordarle a nuestros oyentes que cuando usamos la palabra hombre nos estamos refiriendo al género masculino, no estamos hablando al ser humano, porque las mujeres también tienen sus batallas como pecadoras que son. Pero cuando uno piensa en los hombres, uno piensa en varias áreas que son típicas que uno tiene que lidiar vez tras vez. Por un lado, uno tiene que lidiar con una cultura que lo inclina al machismo, que es una forma y un estilo de vida totalmente diferente a lo establecido por Dios en su palabra. ¿Cómo tú explicas machismo, Marcos? Machismo es esa noción de que el hombre es superior a la mujer, y es la noción de que el hombre y la mujer son diferentes, lo cual es cierto, pero que una de esas diferencias es que el hombre tiene el derecho, y es entendible, de tener más de una mujer. El hombre tiene derecho de mandar y de que todas las cosas sean como él dice, que las esposas tienen que aprender a servirles. Y el machismo, en términos crudos, uno no lo esperaría de creyentes, porque con la palabra de Dios hay cosas que son como demasiado obvias. Sin embargo, José, wow, qué difícil. Yo he dicho esto en más de una ocasión. Yo no sé si tú estás de acuerdo o si es tu experiencia, pero yo he dicho en más de una ocasión, y no es algo científico, no es algo que yo he hecho calculado, es una apreciación. De 10 matrimonios con problemas que yo veo, 7 es obvio y evidente que el principal problema es el hombre. 2 ahí, mitad y mitad. Y 1, la mujer es terrible. Eso es casi siempre así. Casi 9, entonces. Exacto, Casi exactamente. 9. Y yo estoy de acuerdo contigo. ¿Estás de acuerdo, verdad? 100%. Y tú dices, ¿pero qué pasa? Y es precisamente esa formación, luchando contra aprender a cómo tratar a una mujer. El machismo ve a la mujer como un objeto sexual solamente, pero no sabe tratar de una manera tierna, no sabe lo que es darle preferencia, no sabe lo que es buscar conocer la naturaleza femenina para hacerla sentir bien. No. Es como están centrados en sus propias formas de ser, en su egocentrismo, en a mí me gusta, yo. De verdad, eso es terrible. Y eso incluye, como hombre, otra batalla que también es muy común, que es la batalla contra la pureza sexual. Sí, ese para Marcos, cuando el hombre está en la casa, es el machismo, de muchas maneras. Y
Y para mí el machismo, el problema principal del machismo es que no te deja ser un varón de Dios. Es como yo le digo, Dios creó al hombre, el pecado te hace macho y Dios te hace un varón de Dios. O tú eres un hombre de Dios o tú eres un macho, pero no se puede hacer las dos cosas. Sí, por eso yo le digo, he creado ese orden, ¿verdad? Dios te creó hombre, con toda la responsabilidad de un hombre y la fuerza y la distinción de un hombre. El pecado te ha hecho un macho y cuando tú vienes a Cristo, el plan de Cristo es hacerte un varón de Dios. Pero dentro de la casa, ese es el problema, que el hombre quiere ser el macho y no el varón de Dios. Pero fuera, su batalla, desde que abre la puerta, básicamente, puede ser antes, es el problema con la pureza sexual. Ese es una de las enseñanzas que más aparece en las Escrituras y es el área dentro del diseño de la creación que el hombre más daña, que el hombre más inventa, que el hombre más ha afectado. Es increíble. Yo no he visto otra área. José, empezando en la Biblia, la historia de los orígenes, ya aparece Lamec con 2 mujeres. 2 mujeres. O sea, la poligamia empezó temprano. Es como no puedo estar satisfecho con una. Y eso es una lucha. Es muy interesante lo que tú dices. Dentro de la casa, el machismo, fuera la pureza sexual, pero eso con respecto a hombres casados. Porque hombres solteros dentro de la casa también luchan con la pureza sexual, sobre todo en una época donde el bombardeo de la pornografía es omnipresente. O sea, de verdad, es terrible. De hecho, hemos hablado en otras ocasiones. Tú hablas con un joven creyente de 15, 16 años y tú asumes de antemano que está teniendo luchas con la pornografía. Porque... Bueno, no se puede, ya no se asume como de antemano, ya se afirma, ¿verdad, Marcos? Increíble. Sí, es terrible. Sí, es terrible, es terrible. Es terrible. Tú te encuentras de vez en cuando y de cuando en vez con jóvenes que te han dicho, no, yo no estoy en eso, ni he caído en eso. Y tú quisieras tomarle una foto, ponerle una esquina y prenderle una vela. Tú dices, wow. Pero yo lo digo abiertamente y lo predico así. Yo no veo pornografía, pero yo tengo que luchar contra la pureza sexual. Claro, son dos cosas, son 2 cosas. Lo que pasa es que... Pero se añade ese cosa elemento. Es lo que produce que tú quieras, que tú luches con lo otro. Sí, pero que se añade ese elemento que tú dices. Claro que sí. El de la proliferación de tantas imágenes. Claro que sí. Y no solamente las imágenes, sino la forma de vestir de la mujer, la forma en exhibirse. Yo voy a caminar todos los días y mientras camino tengo que hacer un ejercicio muy fuerte con mis sentidos, con mis ojos. ¿Te está quitando la vista? Porque ya no es una manera en que van a ejercitarse, sino van a provocar. O sea, van a mostrarse, literalmente. Entonces esa lucha, Marcos, tiene un elemento que quisiera destacar. No siempre el hombre entiende que tiene que luchar y batallar con eso, sino que muchas veces como que se deja llevar de eso porque lo siente como unas fuerzas indomables. Pero para nosotros los que estamos en Cristo y que el Señor nos ha dejado todavía con esta naturaleza pecaminosa, el Señor nos garantiza a cada uno de nosotros que cualquier área de lucha que nosotros luchemos, como dice 2 de Timoteo 2, si nosotros luchamos legítimamente, el Señor nos va a dar la victoria. O sea, Él no nos ha dejado aquí a nuestro libre manera de salir de los problemas o salir o batallar solos. No, en ninguna manera. Y cada hombre cuando abre los ojos tiene que saber que abre los ojos para batallar. Pero como dijo un autor, que todo buen cristiano, hablando acerca de Josué, él decía en ese comentario del libro de Josué, que todo buen cristiano que lucha con el Señor, que lucha con la ayuda de su palabra, que ayuda con la ayuda de su Santo Espíritu, todo buen cristiano que lucha desde una posición de victoria. Siempre decía él que tome en cuenta al Señor. O sea, que nosotros
Vamos a luchar, vamos a batallar, pero es bueno que sepamos que Dios lo ha dejado todo preparado para que nosotros podamos luchar desde una posición de victoria y no de derrota. Por eso no hay, pensando en las heridas, en los patrones, en los traumas del pasado, que yo sé que influyen en muchas personas para que su lucha sea más feroz, porque tenemos que entender eso. Recuérdate que en el programa pasado hablamos de esas luchas, y esas luchas y esos patrones, cuando se han, como dicen por ahí, introyectado dentro de nuestra personalidad, van a ser unos monstruos más grandes. O sea, yo veo gente luchando con cosas que yo no tengo por qué luchar. Si alguien viene a decirme que está luchando con respecto al alcohol, yo digo, yo no tengo ese problema. ¿Entiendes? Porque eso nunca fue un patrón mío de vida. O luchando con la fornicación, el adulterio, no fue nunca un patrón de vida. Ni lo vi, ni lo viví, ni lo practiqué. Pero hay otras cosas que sí. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle también, y todo hombre cristiano debe saber, que el Señor nos ha dejado aquí, no nos ha dejado a expensas de nosotros, ni nos ha dejado abandonado. No, el apóstol Pablo decía, las armas de mi milicia no son carnales. No son carnales. Entonces, hay algunas fórmulas que los que quieren ayudar a los seres humanos con su ciencia dan, que pueden tener algo de sabiduría, como dice el libro de Colosenses, pero que no son lo suficientemente fuerte para luchar. ¿Tú recuerdas ese pasaje de Colosenses 2? Que dice que gente te dice, no hagas, no dice esto, que aquello, lo otro. No son útiles para los apetitos de la carne, No lo son. Para dominarlos. No lo son. No toques, ni manejes, ni aun gustes. Exacto. Esas cosas sí, no es lo que te van a... Pueden ayudar a algunos, pero realmente para tú luchar contra los apetitos de la carne. Y con tu corazón, esos son mecanismos que te ayudan, pero hay que trabajar con el corazón. Hay que trabajar con el hombre interior, que es donde el Señor quiere hacer. Tú empezabas diciendo, José, que parte del problema es que a veces los hombres no son conscientes. Mira, sexual, tiene que ser alguien demasiado particular para no saber que mirar ciertas cosas y que mirar pornografía es pecaminoso. Pero siempre aparece uno que otro simplón. Yo en el pasado, en una que otra ocasión, he llamado la atención a algunos hermanos porque ponen me gusta en las redes a ciertas imágenes, por ejemplo, que ven y dicen, pero ¿cómo tú pones me gusta? No, porque se ve bien. Sí, pero que no te corresponde a ti en primer lugar ni siquiera estar diciendo, ni llamando la atención, ni publicando tú eso. Entonces tú dices, pero ¿y en qué mundo es que viven? O tú dices, ¿qué palabra es que oyen? Y a veces tú sabes que oyen buena palabra, pero tú dices, pero yo no sé si te ha pasado, José, pero yo a veces digo, es que me da la impresión, a veces cuando veo las reacciones de algunos hermanos, me da la impresión como que asistimos a iglesias diferentes. Porque tú dices, pero estamos oyendo lo mismo, José. O sea, estamos oyendo lo mismo. Y leyendo la Biblia. Y leyendo la misma Biblia. Y es como que, pero pareciera como que estamos leyendo Biblia diferente y asistimos a iglesias diferentes. Hay cierto engaño del pecado. Pero hay otras cosas que son menos obvias, José. Y es lograr... El machismo tiene áreas que no son fácilmente discernibles para los hombres. Lograr entender en algunos hombres, hacerles entender que si tú te casaste, tú no puedes pretender seguir viviendo como soltero. Que ya tu mujer, tú tienes una mujer que depende de ti y que tú también dependes de esa mujer. Que tú no debes tomar decisiones unilaterales. Que tú no debes andar por ahí y que ella no sepa dónde tú estás. Ah, pero ahora tengo que pedirle permiso. No es que tienes que pedirle permiso, es que ustedes son uno. ¿Cuál es el problema? Que ella sepa dónde tú estás. ¿Tú estás haciendo algo malo? No, pues entonces, ¿cuál es el problema? Y tú sabes que, Marcos, mientras te escuchaba, pensaba en lo siguiente. Yo no creo que Dios ha planificado para que uno siempre esté luchando en todo momento con lo mismo. Yo creo que hay momentos de victoria que después lo que el Señor te dice es, aprende a vivir en victoria. Pero cuando tú decías de cristianos que quizás tienen la misma época de convertidos,
y van a la misma iglesia, que están leyendo lo mismo. Me comencé a pensar en una de las preguntas que hacen producción para ayudar en el programa. Ellos decían, ¿qué diferencia hay entre un hombre que lucha con propósito y otro que simplemente sobrevive a la vida? ¿Ves? Mucha. Exacto. Total. Son vidas, en la práctica, Es son como- vidas totalmente diferentes. Es como, bueno, yo no voy a luchar con eso. Si me llegó un mal pensamiento, me va a llegar. Exacto. ¿Qué voy a hacer? Si yo vi una foto en el Facebook o en Twitter, lo que sea, o en X, Ya la vi. ya la voy a ver. Y si estoy viendo una película, yo no la voy a cambiar ya. Si pasaron esa escena. Sí, porque si uno se pone entonces a cambiar eso, no va a haber ninguna película. Exacto. Porque se empieza a exagerar. O, no, pero si yo voy a vivir así, entonces uno no va a hacer nada. No, eso no es verdad. Si la esposa le encuentra cosas allá, pero que uno a veces se le va, pero ya, mi amor, es la tercera vez que tú le dices a esa amiga, mi amor, y ya te lo puede malinterpretar, o que tú andas abrazando a todo el mundo, o que tú andas haciendo esto. O sea, llega un momento que hay mucha gente, muchos cristianos, yo creo que aquí está la clave, que no luchan, sino que sobreviven. Ujú. Se mantienen como siempre en el precipicio porque no se dan cuenta de que eso es como vivir en el precipicio. Y dice la Biblia en el libro de Pedro, hablando acerca de todo eso, dice, amado, os ruego que os abstengáis. Amado, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra vuestra alma. Dice primera de Pedro 2:11. O sea, nosotros tenemos que batallar para mantener nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente pura y limpia. Tenemos que batallar con esos deseos carnales. O sea que la mayor batalla es en el corazón, como tú decías. Es una batalla interna en el alma, porque quieren corromper el alma. Pero nuestra responsabilidad es enfrentar eso. Mira un caso típico, y digo típico porque yo estoy seguro que tú has manejado varios así. Llega un matrimonio, el que dice que es creyente es él, la esposa no. Pero cuando el consejero los trabaja, encuentra que parte grande de los problemas lo tiene él. Pero posiblemente él está llevando a la esposa a ver si la esposa se convierte o a ver si la esposa cambia. Pero la esposa no es creyente. O sea que ya es mucho que esté en disposición de buscar consejo de una fuente cristiana. Y al final llega un momento donde la esposa inconversa se rinde. Dice, no, yo no voy a perder mi tiempo. Él no cambia. Y tú dices, pero uno puede entender que ella no cambie si no tiene el Espíritu Santo. Pero tú tienes el Espíritu Santo. No, pero no quieren cambiar. Tienen 15 cosas, pero ellos se quejan de una de la esposa, ¿verdad? Y insisten ahí y se rayan ahí, se obsesionan ahí que ella. Pero de las 15 no cambia ni una. Pero esa es la razón por la que muchas mujeres... Por favor. Esa es la razón por la que muchas mujeres no vienen a Cristo. Pero también esa es la razón por la que muchos hombres, porque hay muchas damas que nos escuchan, sus maridos no vienen a Cristo. Porque dice la Biblia que tú tienes que ganarlo sin palabra. Con una conducta que muestre que tú realmente la obra has conocido. transformadora del Señor debe atraer a nuestros cónyuges y nuestros hijos a Cristo. Por eso yo digo, Marcos, le digo a los hermanos alguna vez, la fe viene por él, entonces todo el mundo me dice por el oír, y yo refiriéndose al incrédulo, yo le digo, no, la fe no viene por el oír primero, la fe viene primero por el ver, porque dice la Biblia allá en el Sermón del Monte que el Señor dice, para que los gentiles vean vuestras buenas obras y glorifiquen. Cuando la gente ve la obra que el Señor ha hecho en tu vida, tú le estás preparando el terreno para que cuando la palabra de Dios venga, la fe surja. Entonces, ese es el aspecto. Y otro aspecto, Marcos, con lo que los hombres tenemos que luchar. Ya dijimos que el machismo, eso es así. Y tú también apuntabas al tema de la pureza sexual. Otro aspecto, que es al que también te hacía referencia, que es con respecto a los males del carácter o lo que yo llamo los pecados del espíritu. Segunda de Corintios 7:1 dice que tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y cuando tú vas al libro de Gálatas,
que dice, y manifiestas son las obras de la carne, tú te vas a dar cuenta de que algunas son como propias de la carne y otras son propias del espíritu. Por ejemplo, el adulterio y las fornicaciones y todo ese tipo de cosas son típicas obras de la carne. Pero cuando se refiere a la idolatría, no es un pecado de la carne per se, es un pecado del espíritu, porque eso está dentro de tu espíritu, o la ira, o el enojo. Y tú encuentras a personas tan honorables que no trabajaron, no lucharon como deberían luchar con sus pecados del espíritu, con sus males del carácter, como pasó por ejemplo con Moisés. Moisés tuvo problemas porque se enojó tanto que mató al egipcio y él vio lo que le causó. Pero parece que él no trabajó esa área, porque más adelante cuando fue al monte, que Dios le dijo, ahí está el pueblo con un becerro, bajó y cogió, como decimos los dominicanos, agarró, no se puede decir esa palabra, agarró. En algunos países. Exacto, en algunos países eso tiene otra connotación. Agarró las tablas y las extrayó. Y Dios entendió, ¿verdad?, que era un enojo como hizo el Señor, por decirlo así, cuando entró al templo. Pero después el Señor le dijo que hablara, él estaba molesto con el pueblo y golpeó la roca. Y Dios le dijo, no va a entrar. Y Marcos, muchos de los problemas en el matrimonio vienen por esos pecados del espíritu. La amargura es un pecado del espíritu. Y de males del carácter de una persona. La ira, el resentimiento, el no perdonar, el no pedir perdón. Todos esos males que la Biblia llama del espíritu, pero nosotros lo miramos como males del carácter. Que tienen que ver con el carácter. Que tienen que ver con el carácter. Por eso es que la Biblia habla del fruto del espíritu. Y como bien decía ese autor, que él dividía las nueve características del fruto del espíritu, que las 3 primeras nos ayudan en nuestra relación con Dios. Amor, gozo, paz. Exacto, esa es su manera, ¿verdad?, de verlo. Yo como que lo veo así también. Las otras 3 tienen que ver con nuestra relación con los demás. Paciencia, benignidad y bondad. Y las últimas 3, ¿las recuerda? Mansedumbre. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Fe, mansedumbre y templanza. Exacto. Él dice, eso te va a ayudar mucho en tu relación contigo mismo. Sobre todo el término de lo que tiene que ver con la mansedumbre, que nos ayuda mucho en nuestra relación con los demás, pero con nosotros mismos, a tener un corazón así, la fe obviamente, y también el dominio propio. Entonces, el hombre tiene que trabajar mucho con los males de su carácter. Hablaba la Biblia de Nabal. ¿Te acuerdas de Nabal? Decía que era un hombre necio. Y era duro, insensato, que nadie podía oírle. O sea, tiene esa dureza. En Mateo 19 dice que la razón por la que Dios le dijo a Moisés, sí, que se divorcien, era por su dureza de corazón. Y muchas personas, yo no sé cómo tú ves esa declaración, pero muchas personas dicen, ¿pero qué significa dureza de corazón? Se puede decir muchas cosas, pero yo siempre digo que la principal dureza del corazón es con la mujer, pero no viene con la mujer, sino con Dios. Porque las normas y las reglas para tú interactuar como hombre en el matrimonio no te la pone tu mujer, ni la iglesia, ni el juez civil, ni el pastor, sino Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios con Nabal? Dice la Biblia que a los 10 días se lo llevó, porque tenía un corazón duro. Sí. O sea, no había forma de que ese hombre le hiciera caso a la esposa. Tampoco dice la Biblia que los ayudantes de él, dice que no podían hablarle. No tenía un corazón de gratitud, de decir, ¿y quién es David? No, David, le dijeron ellos, nos ha ayudado mucho. ¿Cómo? ¿Que ese hombre le ha ayudado? Fuera yo, Marco, le dijera, tráigalo a mi casa, vamos a hacerle un banquete con todos esos hombres. A mí no me importa, yo no conozco a David y yo no tengo por qué darle de lo mío. Pero te están argumentando, oye lo que te están diciendo. No, a mí no me vengan con eso. O sea, una gente insensata. Totalmente. Y mi definición del necio o del insensato es una persona que no toma en cuenta a Dios ni a los demás. O sea, no le importa Pero cuando su esposa vino, lo que él podía haberle dado a David, lo tenía de un banquete con sus amigos. Entonces,
Hemos hablado de una manera muy escueta de esos grandes tres enemigos que enfrenta el hombre. Hablando acerca del machismo, que es la distorsión más grande de la creación de Dios que ha traído el pecado. La pureza sexual, que es la más versátil de todas las impurezas del ser humano. Y el carácter. Y el carácter. Problemas de carácter. Que cuando tú notas, Marcos, ya lo tienen en nuestro país tipificado cuando hacen una publicación de divorcio que dicen por incompatibilidad de caracteres. Yo tengo un libro de ese grueso, español, secular, que habla de la influencia del carácter en el matrimonio. Wow. ¿Cómo influye negativamente y cómo influye positivamente? Estaba visitando una hermana de la iglesia que tienen una pareja que tienen 45 años de casados. Y me decía, repitió varias veces, no en forma de queja, ella estaba hablando muy bien de su esposo. Muy bien. Son personas mayores que yo. Yo tengo 44 años de casado, pero ellos son mayores que yo, porque ya habían tenido otras relaciones cuando se casaron y hijos. Entonces ella decía, él no es cariñoso, pero ese hombre siempre está atento conmigo. Ese hombre todo en la casa lo hace. Ese hombre no hay nada que se dañe aquí. Hablaba como una emoción. Y después que duraba 5 minutos hablando de todo eso, decía, no es cariñoso, pero... Y yo pensé en 2 de Pedro, que dice, añadida fue a vuestra fe, virtud y eso. Y Dios decía, si tú logras ser un hombre así, añádele el cariño. Porque algunos, y eso es triste y es incorrecto, algunos dicen, bueno, pero di lo bueno porque yo tengo lo malo, pero di lo bueno, está bien, pero no te quedes ahí. Qué bueno, mantén lo bueno, pero cambia lo malo. Es que la vara de Dios, ¿tú sabes cuál es? El mismo. Sí, pero Él no nos, nos ponía a Cristo, ¿verdad? Que crezcamos hasta la estatura de Cristo. Él no nos dice, oye, para tú ser un pecador salvado y tú estás aquí en este nivel, todo está bien contigo, wow, porque esa es la evaluación de nosotros, ¿verdad? No, sigue creciendo. No, el Señor le dice en Mateo 5:48, sé pues perfecto como vuestro Padre. Es como, y le abrimos la mano y le decimos al Señor, Señor, ¿cómo yo puedo ser perfecto? No, yo te voy a ayudar, porque la Biblia dice que Él va a perfeccionar lo que ha comenzado. Entonces busca esa perfección en tu vida cristiana, como un miembro de la iglesia, en tu trabajo, en tu relación con tus hijos, en tu relación con tu esposo. Yo ahora, Marcos, le doy más besos a mis hijos, varones y a la hija, que antes. Porque me di cuenta de que no era todo lo que debía hacer. Y yo dije, bueno, debía hacerlo cuando estaban pequeños. Sí, pero más vale tarde que nunca. No, yo lo hago. De hecho, en un caso como el de la pareja que tú mencionas, tú a ella le dices, bueno, mi hermana, pero aproveche todo lo bueno que tiene. No vaya a fijarse solamente en que no es cariñoso. A ella. Pero a él no. A él tú le dices, él no. Mira, óyeme, tú puedes tener todo lo bueno, pero eso no significa que no haya áreas que tú tengas que trabajar. Así que si tú no eres cariñoso, trabaja en eso. No importa si tú tienes 20 años, si tú tienes 70, no importa. Trabájalo, porque eso es parte de lo que nosotros debemos de reflejar a Cristo. Tú te recuerdas ese texto, me encanta. Decía el apóstol Pablo, hablaba acerca de la ternura de Cristo. Ay, sí. Y tú dices, wow, ¿sabes lo que significa eso? Que los hombres, si queremos ser como Cristo, y los creyentes debemos querer ser como Cristo, debemos ser tiernos. Y tiernos significa ser cariñosos, ser amorosos. Eso no es una elección, eso es un requisito, eso es una manifestación de que Cristo está siendo formado en nosotros. Pero Marco estaba oyendo la prédica de aquí de tu iglesia el domingo pasado, hablando de Saulo. Un hombre que respiraba amenazas. Un hombre que perseguía a la iglesia. Un hombre que tenía un carácter fuerte. Pero cuando él escribe a los hermanos en Tesalónica, en el capítulo 2, ¿qué le dice? Cuando estuve entre vosotros, fui como la nodriza que cuida a los hijos. Como una madre tierna cuidando a sus hijos, definitivamente. Qué cosa, ¿eh? Hay mucho que trabajar, José. Yo creo que el tiempo se nos ha ido y esperamos que al menos lo que hemos compartido sea edificante para las almas de todos nuestros oyentes y aún para las nuestras, José, porque no hemos llegado.
Y quiero darle una reflexión final, que fue parte de lo que decía producción. Ellos se hagan una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre pelear solo y luchar con Dios en medio de la batalla? Mire, siempre luche con Dios. Cualquier lucha que un hombre y también una mujer esté enfrentando, nunca se olvide que en el Señor somos más que vencedores. Amén. O sea, siempre, como decía ese autor, todo buen cristiano lucha desde una posición de victoria. Y usted tiene que hacer al Señor su aliado. Tú vienes a mí con todas esas cosas, pero yo vengo en el nombre del Amén. Señor. Así enfrentó David a Goliat, y así tenemos que enfrentar nosotros a nuestros gigantes, que son estos males que hemos mencionado: el carácter, la pureza sexual, el machismo y cualquier otro con el que un hombre esté luchando. No importa cuál sea, usted solo no va a poder vencer. Usted solo no va a poder vencer. Nuestras fuerzas son insuficientes, pero con Él, como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo. Amén. Porque Él me da la fortaleza, Él me da la sabiduría, Él me da el entendimiento, Él me da las estrategias, Él me da todo. O sea, el Señor da todo. Pero tenemos que luchar legítimamente con la ayuda de Dios en obediencia a su palabra. Así que anhelamos que todo hombre cristiano y toda mujer también va a tener que identificar aquellos enemigos y luchar legítimamente, y Dios en su gracia le va a ayudar. Y esa lucha va a terminar un día. Esa lucha va a terminar un día. Esperanza. Esa lucha va a terminar cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Amén. Y dice la Biblia en Filipenses que cambie nuestro cuerpo y nuestra naturaleza pecaminosa para que sea un cuerpo como la gloria de Él. Así que Amén. luchamos con la esperanza de que un día la lucha va a terminar y que el Señor nos va a dar la victoria. Amén. Que Dios les bendiga a todos.